Mañana vamos a leer la historia de una cueva, de una caverna. De eso trata la historia que vamos a leer de la Torá mañana. El relato comienza con el patriarca Abraham, el primero de los patriarcas, en un momento de dolor, de dificultad, acaba de perder a su mujer, al amor de su vida, y está buscando un lugar en donde enterrarla. Y él va a comprar una cueva. Él compra una cueva conocida, Meharata Machpelah, al día de hoy, la cueva de Machpelah, que está en Hebrón, en la ciudad de Hebrón. Ahora, nos dicen los místicos que en realidad Abraham no solamente compra una cueva, un lugar, una sepultura, sino que ese lugar se transforma en otra cosa. La cueva de Machpelah, Machpelah quiere decir doble, viene de kaful, lo doble, es la cueva de lo doble. Y algunos dicen que es doble porque las tumbas eran dobles. Iba a estar Abraham y Sara, después iba a estar su hijo Yitzhak y Rivka, después su nieto Jacob y Lea. Pero además nos dicen los místicos que Abraham eligió esa cueva en particular porque una vez iba buscando un lugar y pasó por esa cueva y de pronto sintió una fragancia especial, y era la fragancia del jardín del Edén. Y cuando ingresó se dio cuenta que allí estaban nada más y nada menos que también sepultados Adán y Eva. Y que eso ya no era solamente una cueva, sino que era un portal hacia lo trascendente. La cueva de Machpelah, la cueva doble, habla de un lugar en donde encontrarnos desde los dos planos. La posibilidad de unir lo real con lo ideal, lo que somos con lo que podemos ser, lo finito con lo infinito. La cueva de Machpelah se transformó en un proyecto de trascendencia que se hizo real, que se hizo completamente real, porque ahí está toda la familia de Abraham que habla de la trascendencia de una familia que 4000 años después estamos acá hablando de ellos. Una puerta hacia el futuro. Y es además el primer territorio, la primera vez que aparece en la Torá un documento de un judío comprando una tierra en Israel. Es un mensaje de amor a la familia y a esa tierra que se hizo eterno. La cueva de Machpelah representa nuestro pasaje del hoy hacia el futuro. Ahora, no siempre las cuevas tienen ese nivel de simbología tan profunda que habla de mañana, de luz, de eternidad y de trascendencia. 1500 años después de Abraham, o sea, unos 2300 años atrás, 1500 años después, en la antigua Grecia aparece un hombre muy conocido por todos que se llama Platón. Lo tienen, ¿no? Platón también habla acerca de una caverna. Todos deben conocer la alegoría de la caverna de Platón. Pero la cueva, la caverna de Platón es completamente diferente. Platón describe al mundo como esa caverna, en donde las personas están sentadas, esclavizadas y atadas con grilletes, y en donde solamente pueden mirar al fondo de la caverna, y en donde la luz está detrás de ellos, y lo único que ven es el reflejo de las sombras que se dibujan en la pared del fondo de la caverna, y están convencidos de que esa es la realidad. Y no logran escapar, mejor dicho, ni siquiera quieren escapar, porque están cómodos pensando que la realidad en realidad es apenas una sombra, un dibujo de lo que en realidad debiera ser. La realidad en realidad está desdibujada. Sombras incluso de ellos mismos, de lo que seguramente no son, de lo que podrían haber sido pero no va a pasar por los grilletes, por la comodidad de pensar que lo que ven es lo que es. También es una cueva que habla de lo doble, de lo real y de lo irreal, de una verdad aparente que en realidad es mentira, del doble estándar, de la doble vara. Y eso es lo que lamentablemente Israel está viviendo en el último tiempo. Lamentablemente, más que vivir en último tiempo en la cueva de Machpelah que nos propone la Parashá,
Vivimos en la cueva de Platón, en donde la narrativa es comprada mucho mejor y parece que esa es la realidad más que los hechos. En donde un montón de organizaciones e instituciones que se levantan en pos de una cantidad de valores son solamente una sombra de lo que podrían ser, y entonces, desde la misma mentira, reflejan una verdad que son solo sombras. Esta semana comenzó con la tan lamentable comunicación del Vaticano en relación a lo que pasa en Israel, tildándolo como posible genocidio. Y terminó la semana con la Corte Internacional de La Haya culpando y exigiendo la detención de la cúpula del gobierno del Estado de Israel por crímenes de guerra. Hay instituciones y organizaciones, y eso lo sabemos desde que comenzó todo esto, pero esta última semana parece el colmo. Instituciones que dicen representar los valores de la paz, de la igualdad, de la justicia, y son apenas una sombra de lo que podría ser. Y el mundo pareciera que compra y cree que la realidad es la sombra que ven en el fondo de la cueva. Tildar de genocidio Israel es no comprender que es un genocidio. Lo que nos sucedió es un genocidio el 7 de octubre después del más dramático genocidio que vivimos en el siglo pasado en la Shoah. La tercera parte de nuestro pueblo fue absolutamente exterminada y al día de hoy, 80 años después, no hemos logrado llegar a la cantidad de judíos que había antes de la guerra. Mientras que en Israel, en el año 48, cuando nace Israel, había algo más de 300.000 árabes en Israel. Hoy hay 5.4 millones de árabes entre Israel y la Autoridad Palestina. Se multiplicó geométricamente la población, con todos sus derechos. Y lo de la Corte Internacional es otra nueva vergüenza. Con la cantidad enorme de tiranos, dictadores y asesinos seriales que hay en el resto de los países alrededor de Israel, deciden ir a buscar al gobierno del único país democrático que está intentando defenderse de lo que justamente en el fondo de la caverna tildan de mártires cuando son terroristas. Increíblemente también la Corte exigió la detención de uno de los militares del Hamás. Pero parece un insulto y una broma de mal gusto. Ese hombre está muerto hace meses. Exigieron la detención de un terrorista muerto hace casi un año atrás. Amigos, Israel está en ese lugar, entre la cueva de Platón y la cueva de Macpelá. Enfrente tenemos, como les decía, un montón de organizaciones e instituciones que debieran estar esgrimiendo una cantidad de valores y son apenas la sombra de lo que debieran ser. Lo más triste es la gente encadenada con grilletes que compra las sombras. El discurso vacío y lleno de mentira. Pero saben, el judaísmo no es una religión. El judaísmo no es un mundo de rituales viejos. El judaísmo no es una cantidad de historias de otro tiempo. El judaísmo es un mensaje. Y el mensaje del judaísmo es el siguiente: que vinimos acá para transformar este mundo, que es una cueva de Platón, en una cueva de Macpelá. En un lugar en donde podamos alcanzar la iluminación. En donde finalmente logremos encontrar el portal de este mundo para traer un poquito de cielo aquí a la tierra. Amigos queridos, en el texto de mañana el patriarca Abraham, lo dice la Torá, paga un precio exorbitante por esa cueva. Está toda la negociación de todo lo que tiene que pagar por esa cueva. Y es verdad, el precio es altísimo. El sacrificio es
enorme y lo sabemos desde hace siglos. Pero sepan que la victoria es lo único que nos va a asegurar nuestra existencia, nuestro mensaje y nuestra libertad. Nos visita hoy desde Israel el rabino Mauricio Walter, a quien quiero pedir que por favor se acerque. Adelante, Rab. El rabino Walter es el director del movimiento conservador a nivel mundial, Masorti Olamí, y el director también de Merkaz, que es el brazo político del movimiento conservador en la Organización Sionista Mundial. Vive, por supuesto, en Jerusalén, nos visita aquí en la Argentina y tenemos el cabo de que nos acompañe aquí en nuestro Shabbat, aquí en Amijay. Tranquilos, hablo en castellano. Es argentino, tenemos el cabo de que... Uruguayo, es verdad. Uruguayo, casi argentino, después de tantos años. Fue rabino en la comunidad de Varela durante muchísimos años, del Weizmann, y hoy hace muchos años que ha hecho Aliyá y tenemos el honor de que esté en una posición tan importante en las organizaciones centrales y nacionales. Así que es un cabot Rab y nos va a regalar sus palabras. ¿Querés sentado? Sí. No, parado. Te levanto esto. Dale. Shabbat Shalom. Muchísimas gracias al rabino Alejandro Bruch por el servicio tan bonito y por la invitación a compartir con ustedes parte de mis pensamientos. Antes de comenzar a hablar, quiero decir unas palabras, y es traerles el saludo del movimiento Masortí alrededor del mundo, de Masortí Olamí, de Merkaz Olamí, que congrega alrededor del mundo 832 comunidades. A veces no tenemos dimensión de nuestro movimiento. De acuerdo a todos los demógrafos, el segundo movimiento religioso del mundo judío. Así que quiero compartir con ustedes algunos pensamientos sobre lo que pasa en Israel. Si me acompañan, anoté 15 puntos cortitos, no va a ser largo, pero quiero empezar por decirles que es un momento histórico muy fuerte el que estamos viviendo. Tan fuerte, yo suelo decir que hay un filósofo israelí muy famoso que se llama Micha Gutman, que les recomiendo leer cualquier cosa que encuentren de él. Y él nos da dos pensamientos que nos van a ayudar a encauzarnos a los 15 puntos estos que les digo. Lo primero que dice Micha Gutman es, miren, el 7 de octubre del 2023 nos hizo sentir cómo sería la vida judía sin un Estado de Israel funcional. Piensen un poquito. No hubo ejército el 7 de octubre, una falla muy grande de inteligencia, y él dice, sentimos toda esa indefensión frente a lo que estaba ocurriendo. Me parece que es un pensamiento muy importante para entender el lugar que tiene el Estado de Israel en nuestra identidad judía. El segundo punto que dice Micha Gutman es, en la tradición judía, todo, en un principio en la Torá, todo se repite dos veces. La creación del mundo con Adán y Eva, dice, pero después hay de vuelta con Noé. ¿Sí? Si pensamos en el reino de Israel, Saúl y después David. Y él dice que nos va a pasar lo mismo con esta situación. Que hubo una creación del Estado en 1948 y una nueva creación del Estado en el año 2024, que se va a recrear el Estado de Israel. De todas maneras, el 7 de octubre fue tan duro que muchos lo compararon con el pogrom más famoso de la historia judía. ¿Se acuerdan cuál es? El pogrom de Kishinev, que Nachman Bialik nos va a traer en muchos de sus poemas. Y muy interesante. ¿Saben cuánta gente murió en el pogrom de Kishinev? 55 personas, de los cuales 36 eran menores de 18 años. El 7 de octubre murieron fueron asesinados 1.163 personas. 1.163, miren la diferencia. Qué brutal, ¿verdad? Y tuvimos 3.000 heridos, 251 secuestrados, de los cuales al menos 32 fueron asesinados, y de ellos 101 siguen siendo cautivos hasta el día de hoy, lamentablemente. Si a eso lo sumamos que desde el comienzo de la guerra, los números son durísimos en Israel. Estamos hablando de 1.000 hayalim, soldados que cayeron. Y el número de heridos
14.000. ¿Ok? Son números para un estado pequeño, donde todos nos conocemos, son números durísimos. Entonces, quiero compartir así estos 15 puntos. ¿Cómo va a ser el nuevo Israel? Especulando con esta idea de Mija Gutman de la recreación. El primer punto, quiero decirles, hay un cambio profundo del rol de las mujeres en el ejército. Antes del 7 de octubre había una gran discusión en Israel en el ejército, si las mujeres tenían que ser combatientes, si tenían que estar en tanques. Y la bravura, el heroísmo de las mujeres, el 7 de octubre cambió esa discusión de manera total, quedó sepultada. Segundo punto, un punto doloroso, es los ultraortodoxos en el ejército. La negación total de los rabinos del mundo ultraortodoxo jaredí de participar en la defensa de Israel genera un punto de quiebre terrible en la sociedad israelí. El ejército nos está diciendo hoy que nos hacen falta para defender el país 10.000 soldados, debido a los que murieron, debido a los que están heridos, y los ultraortodoxos se niegan a servir y a defender a sus familias, porque en definitiva, ¿a quién estamos defendiendo cuando defendemos? Mi yerno está en la reserva en Gaza en este momento. Mi otro yerno es oficial de la policía. ¿Los hijos de ellos? No. Y eso es un punto de quiebre muy importante. El concepto de seguridad, punto 3, en Israel ha cambiado. Israel va a tener que renovar su contrato con la población y darle la posibilidad de sentirse seguros. Porque esto que entraron en las casas es una sensación que los israelíes nunca vivimos y espero que nunca tengamos que vivirla de vuelta. El punto 4 es un punto positivo. Tenemos nuevos héroes en Israel. Y son aquellos que durante la revolución judicial fueron tratados como traidores justamente porque protestaban y estaban en contra del ejército y de repente se pusieron y lograron trabajar en pos de la sociedad de una manera distinta y se convirtieron en los nuevos héroes de Israel. El punto 5, nuevos líderes que nacieron con la necesidad. Impresionantemente hubo gente que agarró su uniforme, su arma y se fue al sur, sin esperar órdenes del ejército. Y eso se convirtieron en líderes y héroes de la situación de una manera no esperada. El punto 6. ¿Me siguen? ¿Vamos bien? El punto 6, cambio geográfico. Como ustedes saben, tenemos familias desplazadas del norte de Israel y también del sur. ¿Volverán? Yo tengo duda que todos vuelvan. La gente que sufrió estas situaciones tan traumáticas en los kibutzim, o los que en el norte viven todos los días con bombas, y las bombas son de corto alcance. ¿Saben cuánto tiempo tienen para llegar a un refugio en el norte, los que están en el límite? 15 segundos, ¿ok? 15 segundos. Más lejos es un poco más de tiempo. No sé si van a volver. En la zona de Gaza seguro que no. Hay 38 poblaciones atacadas que entraron los terroristas. El punto 7 es un cambio profundo que tiene la sociedad civil, que es un cambio muy profundo, porque las organizaciones civiles empezaron a tomar roles que el gobierno no supo tomar. Un gobierno que hasta el día de hoy está paralizado en muchas de las áreas de servicio, no lo hicieron. Punto 8, también bueno, un cambio del concepto de nosotros. En el contexto israelí, después de casi un año de manifestaciones y protestas por programas de cambio en el sistema judicial, apareció una nueva realidad. Nosotros, yo lo llamo con mayúscula, donde todos estamos hombro a hombro para poder defender la casa. Quiero decirles que el punto 9 es que imagino cambiar el papel y las estrategias de los movimientos progresistas y liberales en las sociedades emergentes para lograr una sociedad más plurista y democrática. Ese es nuestro reto como movimiento y eso se expresa a través de Merkaz y las votaciones que se hacen. Punto 10. En Israel hablábamos mucho de la generación del TikTok. Y decíamos que era una generación que estaba en las pantallas, desinteresada, sin valores. Hoy les tengo que decir, nos equivocamos profundamente. Esa generación del TikTok son nuestros hayalim, nuestros soldados, que tienen 18 a 21 años cuando hacen el servicio militar. Y eso demostró que tienen bravura a la altura de la generación que creó el Estado de Israel.
ni más ni menos. Punto 11. El concepto de sionismo cambió, tanto para los israelíes como para los judíos de afuera de Israel. Así vimos cómo llegaron inmediatamente jóvenes que estaban viajando por el mundo o que viven en otros países, abandonaron todo y se vinieron inmediatamente. Y se produjo un hecho insólito. Cuando llamaron a los reservistas, la presencia fue de un 120%. ¿Cómo? Porque había un 100% que estaban anotados de Israel y llegó un 20% de afuera de Israel. 12. Si teníamos alguna duda que el 7 de octubre nos probó la capacidad de resiliencia de Israel y del pueblo judío, aprendimos, somos un pueblo muy fuerte. Si eso no nos quebró, muestra nuestra capacidad de poder sobreponernos a las situaciones difíciles. 14. Nuevamente surgió el orgullo de ser israelí. Todos nosotros somos orgullosos de nuestro país y de lo que logramos y cómo logramos defendernos y sobreponernos a esa gran falla del 7 de octubre. Y el último, 15, desde en Israel decimos, Beyahat nenatzeach, juntos venceremos. Israel no puede permitirse perder una guerra. En palabras de Golda Meir, cuando se encuentra con Henry Kissinger en la guerra del 73, le dice a Kissinger, usted sabe, Kissinger, que nosotros tenemos un arma secreta. Y Kissinger pensó en una bomba nuclear. Dice, ¿cuál es el arma? Muy sencillo, no tenemos a dónde ir. Esa es nuestra arma, y es un arma sumamente poderosa. Me gustaría entonces agregar la palabra Rak Beyahat nenatzeach, solamente juntos. Ustedes y nosotros, no es una guerra nuestra, es una guerra de todos nosotros, y eso es muy importante. ¿De dónde podemos sacar fuerza para estos difíciles momentos? Hay muchas fuentes de inspiración. Podemos inspirarnos en todos aquellos que supieron sobreponerse y luchar por sus vidas o por los demás. O todos aquellos que inmediatamente salieron a ayudar voluntariamente a quien lo necesita. O todos aquellos que no importa dónde estaban de paseo, dónde estaban viviendo, se tomaron un avión y vinieron inmediatamente a ayudar. O todos aquellos que se organizaron de inmediato para proveer de suministros a soldados y civiles que están en los frentes de batallas. Ustedes, cada uno de ustedes es una fuente de inspiración que inmediatamente se comunicaron con nosotros para darnos un abrazo virtual y que siguen a cada momento lo que pasa en Israel. Sigo rezando por un tiempo de paz entre los hombres. Baruch Hashem, Shlomeinu Tov. Gracias a Dios, dentro de todo, nosotros estamos bien y seguimos adelante. Rezamos por la liberación de los 101 secuestrados que todavía están en manos de Hamás. Rezamos por un final justo de la guerra con una perspectiva de paz en el Medio Oriente. Nosotros sabemos por qué estamos en Israel, cuál es la importancia de nuestro Estado y por qué luchamos. Nuestros enemigos no nos harán perder nuestros ideales. Esa es nuestra tierra y nosotros tenemos el derecho de vivir en ella en paz y normalidad. Shabbat Shalom.